cordial saludo. Entonces iniciamos con el módulo 2 y es la etapa de la prefactibilidad. El objetivo específico en este primer espacio es entender las justificaciones de estrategia y económica. Objetivos puntuales: comprender los criterios que se deben tener en cuenta en esta primera etapa, asimilar las justificaciones, las vamos a ver todas, y los criterios de elegibilidad de un proyecto de APP, y comprender los requerimientos obligatorios que permiten identificar el objetivo o los objetivos del proyecto, las necesidades de la población y obviamente crear estrategias para satisfacer esas necesidades. Iniciamos entonces con la justificación estratégica. Estrategia, hablando de etimología, en la forma griega, estrato significa ejército y agen significa conductor. Esto quiere decir que es un paso a paso, es una guía de lo que la entidad pública pretende hacer al aliarse con un privado. En esta primera parte de la estrategia se debe especificar el alcance del proyecto, la importancia del mismo, estimar el valor que se va a invertir, la viabilidad financiera y la bancabilidad. Es necesario crear indicadores que permitan medir el cumplimiento del proyecto. Los indicadores deben mostrar el porcentaje de mejora del problema. Si hay más de una alternativa, pues analizarlas para tomar la que más se adecue a la necesidad que estamos viendo y adicional preguntarnos qué se espera al aplicar este tipo de proyectos, cuál es el resultado que yo espero ver en la población, qué beneficio espero ver en ellos. Para específicamente esta parte social, que es el primer criterio de elegibilidad que vamos a ver, en la plataforma van a encontrar un PDF. Este PDF específicamente nos va a ampliar un poquito más el concepto de evaluación social en las alianzas público-privadas. Hay 6 puntos específicos que ustedes lo van a desarrollar un poquito más cuando lean el PDF. Yo se los voy a decir como de forma general. La primera es el medio ambiente. Siempre que desarrollamos un proyecto va a haber un impacto y hay que analizar qué tipo de impacto es el que se va a presentar, si va a generar daño, entonces qué posibles formas de recuperación de ese daño hay y cómo las voy a incluir en el proyecto. No es simplemente llegar a hacer el proyecto y que queden las cosas, lo que se dañó y ya. No, yo tengo que analizar este tipo de riesgos medioambientales y proponer formas de mejora. Adicional, pues las condiciones en el trabajo, es un derecho de labor digna, ¿cierto? Yo tengo derecho a laborar de forma digna, entonces que el proyecto le asegure a sus empleados o a sus obreros, pues esas condiciones, pero adicional que se planteen las políticas necesarias de salud y seguridad, que garanticen que durante el desarrollo y la actividad de la obra o del proyecto se respete la integridad de los trabajadores. Pero además hay que tener en cuenta la seguridad y la salud de la comunidad, y no solo la comunidad vecina del proyecto, sino la comunidad de paso. Entonces, ¿cómo se va a mitigar este tipo de incomodidades que va a presentar el proyecto? Y obviamente, si se genera algún tipo de contaminación visual, auditiva, ambiental, química, ¿cómo se va a mitigar? No se trata solo de desarrollar el proyecto, sino de evitar a toda costa cualquier daño colateral. El siguiente punto que van a ver en el PDF es el de reasentamientos involuntarios. Muchos de los proyectos de APP, además, los que más se han desarrollado son de obra, y en muchos se necesita mover a la población del lugar para poder desarrollar el proyecto. Específicamente aquí nos dicen, hay que evitar a toda costa el desplazamiento de la población. Sí, vamos a beneficiar a muchas personas con el proyecto, pero la idea no es incomodar a nadie. Entonces, se deben incluir los acuerdos que haga la entidad pública con la población que se va a ver afectada directamente con este tema de reasentamiento. Obviamente, mirar los lugares o los posibles lugares en los que se va a asentar nuevamente esta población que cumpla con los requisitos necesarios para llevar una vida digna
y que se mantenga la proporción de vida que tenían o la mejore. Otro punto que es fundamental y que también en algunos casos de pronto no se tiene en cuenta, y eso puede permitir que en algún momento el proyecto no sea viable, es el de los pueblos indígenas, la población indígena. En Colombia aún tenemos población indígena y hay que tener en cuenta que si el proyecto se va a desarrollar cerca o directamente en un resguardo, estas personas cómo se van a sentir, si nos van a permitir hacer el proyecto, cómo vamos a negociar con ellos, obviamente hay que negociar en su lengua, hay que verificar si el proyecto toca algunos de sus sitios sagrados, tener en cuenta que su cultura, que su religión y que la forma de vida de ellos es muy diferente a la de nosotros y obviamente hay que respetar esas formas de vida, no destruirlas, solo por desarrollar el proyecto. Entonces hay que mirarlo hasta dónde el proyecto puede desarrollarse ahí o si es necesario modificarlo. Y si ellos permiten que se desarrolle el proyecto, pues cuáles son las condiciones que van a tocar y cómo se va a trabajar. Adicional, el último punto que también es muy importante es la igualdad de género. Y no solo se toca la igualdad de género desde el derecho o desde la justicia, sino aquí específicamente está hablando de las habilidades. Tanto hombres como mujeres tenemos habilidades diferentes que de alguna manera pueden ayudar a alcanzar los niveles de capital humano que necesita este tipo de proyectos para avanzar. Entonces hay que mirarlo, hay que analizar esas habilidades en la población vecina al proyecto e incluirlos, no solo para que mejoren la parte económica, sino para que ayuden como capital humano a que se dé el proyecto. Adicional que cuando se involucra a la población en el desarrollo del proyecto, ellos sienten que realmente el proyecto es de ellos, hace parte de ellos, entonces lo van a cuidar en un largo plazo. Aparece el criterio de elegibilidad 2 dentro de la misma justificación estratégica y este es el que me permite analizar si la alianza de un público con un privado es la mejor opción para desarrollar este proyecto. Nosotros en el criterio de elegibilidad 1 analizamos el tipo de proyecto, los impactos en la población, si va a mejorar el estilo de vida de las personas, si lo va a dañar, qué requiero para mitigar ese daño, el porcentaje de beneficio y demás. Aquí yo tengo que mirar y soportar, además en un documento, por qué este tipo de proyecto de APP es la mejor manera para afrontar ese problema que en un principio analizamos. Listo. Entramos entonces con la justificación económica. Se debe demostrar el impacto del proyecto frente al beneficio de la comunidad. Por eso se habla de como la opción calidad-precio o beneficio-costo. ¿Yo qué espero encontrar? Que con la aplicación del proyecto, las personas que viven a su alrededor comiencen a generar más ingresos o tengan más seguridad o logren conectividad con otros lugares y obviamente la accesibilidad mejora su vida o que exista más turismo. Esto es lo que se espera encontrar cuando hablamos de una justificación económica. Para este fin específicamente, y es fundamental, se debe incluir un cronograma de actividades en el que se enmarquen los estudios técnicos para tomar esta decisión, estudios legales y estudios ambientales. Para hacer o desarrollar ese cronograma se deben tener en cuenta y verificar proyectos que se hayan realizado similares para poder comparar los elementos que se tuvieron en cuenta en ese que ya hicieron con el que estamos desarrollando y poder mitigar esos riesgos y poder encontrar si realmente el impacto económico vale la pena o no. Adicional, se debe anexar un documento explicando por qué la APP es la mejor opción para solucionar el problema. ¿Por qué es la mejor modalidad de contratación? Adicional, se tiene que tener en cuenta si realmente este tipo de proyectos cumplen con los 3 requisitos para hacer una alianza público-privada. Primero, si existe el monto de inversión mínima. Segundo, si
El uso de la infraestructura es a largo plazo. Cuando se habla si el uso de la infraestructura es a largo plazo, estamos hablando específicamente de funcionalidad. No es solo entregar la obra como tal, o no es solo terminar o ejecutar, sino hay que entregarla funcionando. O sea, que la comunidad comience a acceder a ella, que se vea beneficiada, y esto debe estar escrito. Por eso es un requisito, una característica fundamental dentro de este tipo de proyectos. Y adicional, si hay entes privados interesados en hacer inversión en este proyecto. Hay proyectos que parecen muy buenos, pero no tienen personal privado, entidades privadas que quieran invertir, porque no sienten que sea seguro. Dentro de la justificación económica aparece el tercer criterio de elegibilidad, ¿se acuerdan? Vimos en la justificación estratégica el criterio de elegibilidad 1, que es el social, el criterio de elegibilidad 2, que es justificar si es viable desarrollarlo a través de una APP o no, y aquí aparece el tercero, en la justificación económica, que es si el proyecto es viable financieramente. Cuando hablamos de la evaluación financiera de proyectos de alianzas público-privadas, se debe tener en cuenta, primero, el aporte de la entidad privada, si está disponible, en dónde está, y si cuentan con todo el aporte. Además, los aportes del gobierno, que en el caso de las entidades público-privadas no puede superar el 30%. Y adicional, se debe incluir un modelo financiero en el que se muestren los flujos de caja a futuro, incluyendo la TIR, estados financieros, medición y cuantificación de los riesgos de la estructura financiera. Deben estar incluidos. Esto específicamente lo que intenta este análisis o esta evaluación es mostrar que el proyecto es asequible para la entidad contratante. Bueno, aquí aparece el criterio 4 de elegibilidad y es mostrar la rentabilidad. Aquí no solo se trata de ver si la entidad pública tiene el dinero para invertir y la entidad privada también, sino si la entidad privada puede recuperar su dinero a largo plazo, por eso hablábamos ahorita de entregar el proyecto funcionando, porque a través de esa funcionalidad es que se va a poder nuevamente recuperar el dinero y obviamente ganar. Yo creo que nadie invierte para perder, por eso se habla de rentabilidad. Pero se debe analizar, se debe colocar específicamente cómo se va a hacer para recuperar el dinero y para sostener el proyecto a largo plazo. Obviamente dándole el beneficio a la comunidad, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿qué vimos hasta aquí? Vimos dos justificaciones, la justificación estratégica y la justificación económica, y 4 criterios de elegibilidad. En la justificación estratégica vimos la evaluación social y si la modalidad de contratación a través de la alianza con un privado es la mejor opción, y en la justificación económica encontramos si el proyecto es viable financieramente y si es rentable para el socio privado.